Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 122, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 8. Luke, 453. La razón finita y la experiencia. Lo que en primer lugar distingue a Luke de Descartes es su concepto de la razón. Para Descartes, la razón es una fuerza única, infalible y omnipotente. Única porque es igual en todos los hombres, y todos la poseen en la misma medida. Infalible porque no puede errar si sigue su método, que es único en todos los campos de sus posibles aplicaciones. Omnipotente porque extrae de sí misma su material y sus principios fundamentales, que le son innatos, o sea, constitutivos. Para Luke, que se inspira en Hobbes, la razón no posee ninguno de estos caracteres. No hay, ni se garantiza la unidad de la razón, sino más bien hay que formarla y garantizarla mediante una adecuada disciplina. Hay una gran variedad visible entre las inteligencias humanas, decía Luke, en la conducta del entendimiento, y sus constituciones naturales establecen, en este aspecto, una diferencia tan grande entre los hombres que el arte y la industriosidad nunca lograría nada. La infalibilidad de la razón resulta imposible por la limitada disponibilidad de las ideas, por su frecuente oscuridad, por la falta de pruebas, y se excluye por la presencia en la mente humana de falsos principios y por el carácter imperfecto del lenguaje, que sin embargo la razón lo necesita. Y en cuanto a la omnipotencia, ya Luke la excluía desde 1676, negando que la razón produjese de sí misma los principios y el material de que se sirve. Y así decía: nada puede hacer la razón, esta poderosa facultad de argumentar, si antes no se ha supuesto o concedido algo. La razón hace uso de los principios del saber para construir algo mayor y más elevado, pero no pone estos principios. La razón no pone el fundamento, si bien con frecuencia erige una construcción majestuosa y eleva hasta el cielo las cimas del saber. Dadas estas limitaciones constitutivas, la razón puede comprender dentro de su ámbito la esfera del saber probable, según una exigencia presentada ya por Gassendi. Dice Luke: así como la razón percibe la conexión necesaria e indudable que todas las ideas o pruebas tienen unas con otras, en cada grado de una demostración cualquiera que produzca conocimiento, así también, en forma análoga, percibe la conexión probable que une entre sí a todas las ideas o pruebas de cada grado de una demostración a la que juzgue se deba asentimiento. Pero con esta extensión a lo probable, la razón viene a ser la guía o disciplina de todo el saber, por modesto que sea, y fuera de ella sólo quedan, según las palabras de Luke, aquellas opiniones humanas que son puros efectos de la casualidad y de la fortuna, es decir, de un espíritu que flota en el dominio de toda aventura, sin elección y sin dirección. Ni siquiera la fe se sustrae entonces al control de la razón. Es más, Luke, en las notas de su diario, muchos años antes de la publicación del ensayo, atribuye a la razón misma la función de orientación en la elección de la fe. Y así como pertenece a la razón la disciplina de creer, así también le pertenece la de la convivencia humana, o sea, de la ley natural y del derecho. En los ensayos sobre la ley de naturaleza, afirmaba asimismo: yo entiendo por razón no la facultad del entendimiento que forma el discurso y deduce los argumentos, sino algunos determinados principios prácticos de los que dimanan las fuentes de todas las virtudes y todo lo necesario para formar bien las costumbres, ya que lo que se deduce correctamente de estos principios se afirma con todo derecho, conforme a la recta razón. En el ensayo sobre el entendimiento humano
se mantienen y refuerzan estos mismos fundamentos, y sobre ellos se fundan las actitudes que Locke adoptó en el dominio político y religioso, en las obras de su madurez. Toda la reforma que Locke ha dado al concepto de la razón tiene por objeto hacerla apropiada para su función de guía autónoma del hombre en un área que no se ciñe a la matemática y a la ciencia natural, sino que abarca todas las actividades humanas. La misma investigación gnoseológica de Locke nace en un terreno que no es el del conocimiento teórico, sino el de los problemas humanos. Locke mismo lo cuenta en la epístola al lector, que es prólogo de la obra. En una reunión de 5 o 6 amigos, celebrada probablemente en el invierno de 1670, se discutía sobre asuntos que no tenían nada que ver con el que después fue objeto del ensayo. En la discusión se encontraban dificultades por todas partes y no se conseguía hallar solución a las dudas. Se le ocurrió entonces a Locke que antes de dirigirse hacia investigaciones de aquella clase, era necesario examinar la capacidad propia del hombre y ver cuáles son los objetos que su entendimiento es capaz de examinar o no. Desde entonces, Locke empezó los trabajos para el ensayo, continuados después con muchas interrupciones, y desde entonces se puede decir nació la primera investigación crítica de la filosofía moderna, es decir, la primera investigación encaminada a establecer las posibilidades efectivas del hombre, con el reconocimiento de los límites que le son propios. Estos límites son propios del hombre, porque son propios de su razón, pero son propios de su razón porque ésta no es creadora ni omnipotente, sino que ha de contar con la experiencia. La acción condicionante de la experiencia es la que establece los límites de los poderes de la razón y, en último análisis, del uso que el hombre hace de sus poderes en todos los campos de su actividad. La experiencia condiciona a la razón, en primer lugar, proporcionándole el material que ella es incapaz de crear o producir de sí misma. Las ideas simples, esto es, los elementos de cualquier saber humano, y la condiciona en segundo lugar, proponiendo a la misma razón las reglas o modelos, y en general los límites con arreglo a los cuales se ordena o puede ser utilizado este material. De esta manera, Locke tomaba del cartesianismo y en particular de la lógica de Port Royal 416 el concepto de la actividad racional como actividad sintética y ordenadora, y de las ideas como del material vasto de que dispone esta actividad. Pero corregía el punto de vista cartesiano, no sólo descubriendo únicamente en la experiencia la fuente de este material, sino también atribuyendo a la experiencia misma la función de control de todas las construcciones que el espíritu humano puede sacar fuera de sí mismo. Esta función de control es el límite fundamental que la experiencia impone a la actividad de la razón, impidiéndole aventurarse en construcciones demasiado audaces o en problemas cuya solución en uno u otro sentido no puede ser sometida a prueba. Desde los primeros esbozos del ensayo, Locke insistió en la derivación empírica de todo el material cognoscitivo y por ende en la negación del innatismo, que sería para él la omnipotencia de la razón, y en la reducción de la capacidad cognoscitiva humana a la esfera sensible. Pero en el ensayo, y sobre todo en la cuarta parte de la obra, la función de control que la experiencia está llamada a ejercer sobre la actividad racional en todos sus grados, un control intrínseco que es inherente a esta actividad y no le viene de fuera, se hace predominante y constituye lo que todavía hoy se puede asumir como la enseñanza fundamental que del empirismo de Locke ha pasado al iluminismo diesochesco, al racionalismo kantiano y a gran parte de la filosofía moderna y contemporánea.